El día de hoy vamos entonces a ver un tema, es muy interesante este tema, referente al proceso de la curación de una fractura. Es muy importante entonces entender que el hueso, como un órgano, tiene funciones como estructura y funciones como un órgano, precisamente. Ya habíamos hablado de eso anteriormente, que las funciones como estructura eran principalmente del tipo mecánico y de protección a vísceras, y mecánico porque no solamente es para el soporte de cargas, sino porque también a través de la inserción tendinosa permite la movilidad de las articulaciones, facilita la actividad de palanca a través de la acción músculo-tendinosa para la movilidad articular. Y como órgano, tiene funciones en la parte hematopoyética, por ejemplo, como el principal almacén de minerales como el calcio. En el proceso de consolidación de las fracturas, la idea es que el hueso se restaure íntegramente. Es decir, no puede quedar tejido fibroso, no puede quedar tejido cartilaginoso una vez que ha curado la fractura. Es decir, tiene que haber hueso, precisamente para que se puedan restaurar esas funciones, sobre todo la función mecánica. Entonces, recordemos que entonces la fractura es una lesión en un hueso, es una pérdida completa o incompleta de esa continuidad, y que, como yo les mencionaba ahorita, va a provocar una inestabilidad mecánica, es decir, los extremos de esa fractura se van a estar moviendo inadecuadamente y el hueso va a perder esa capacidad como estructura. Algo que es muy importante, que no deben olvidar, es que todas las fracturas se van a acompañar de diversos grados de lesión a los tejidos blandos circundantes, desde el periósteo hasta el músculo, fascia e incluso la piel cuando se trata de una fractura expuesta. Y no solamente eso, en algunos casos puede haber lesiones vasculares grandes, por ejemplo, a la arteria femoral, o lesiones neurológicas graves también, como una de las más frecuentes es la lesión del nervio radial cuando hay una fractura del húmero. Y no solamente eso, localmente el suministro sanguíneo, el suministro de sangre para ese hueso se ve alterado, tanto localmente a nivel del hueso como esa vascularidad que aportan los tejidos circundantes. Entonces, es muy importante que ya desde ahorita no perdamos eso de vista. Nosotros, como médicos, ustedes como médicos que van a hacer, tienen que enfocarse en iniciar o concluir un tratamiento con la finalidad de favorecer el proceso de la consolidación de las fracturas. Sin embargo, no olvidemos que no solamente hay que tomar en cuenta la fractura, hay que tomar en cuenta las características del paciente que está sufriendo esa fractura, porque eso también influye en el proceso de la consolidación, como lo vamos a ver ahorita. Hay un concepto muy bonito, que es el concepto del diamante. Este fue acuñado por el doctor Janudis a propósito del proceso de la curación de las fracturas, y este concepto ha sido utilizado con la finalidad de incrementar las posibilidades de la curación de las fracturas, y ha sido este concepto acuñado cuando hay una fractura que se complica y que no consolida. Entonces, ustedes pueden ver aquí en este diamante que les presento cómo existen 4 factores influidos por la vascularidad y los factores del huésped, en este caso del paciente, que van a contribuir a que el proceso de la curación se lleve a cabo. Es decir, desde la estabilidad mecánica, la presencia de células osteogénicas, de mediadores osteoinductivos como los que seguramente ustedes leyeron en esos artículos que les mandé, y una matriz en la cual se lleva a cabo todo este proceso de la curación. Entonces podemos resumir que la curación de una fractura es un proceso biomecánico, es decir, influyen factores biológicos y factores mecánicos. El factor mecánico principal es la estabilidad que se le debe de dar a la fractura. Es decir, todas las fracturas se deben de inmovilizar, todas, aunque no se hayan desplazado. Si tú no inmovilizas la fractura, estás dañando o estás interfiriendo en una parte del proceso de la curación. Esa inmovilización
aplica tanto si operas como si no operas a ese paciente. Aunque la fractura no sea una fractura completa, aunque la fractura no se haya desplazado, se le debe de estabilizar, se le debe de inmovilizar para favorecer el proceso mecánico de la curación, además de otros procesos que vamos a ver más adelante. Y la parte biológica depende de la presencia de las células encargadas del proceso de la consolidación, pero también de la presencia, como les mencionaba, de estos mediadores, citocinas, que van a inducir la curación de la fractura, pero sobre una matriz que va a facilitar la conducción del proceso de la curación. Entonces, una respuesta exitosa para la curación de la fractura, insisto en esta parte, dependerá de un entorno biológico en el lugar de la fractura, pero también de un óptimo entorno mecánico. Entonces, la curación de una fractura requiere procesos biológicos y mecánicos. Acuérdense cuando al principio hablábamos de por qué se producía una fractura y cómo hablábamos no solamente que la configuración tenía que ver con la severidad del traumatismo, cómo los tipos de trazo influyen en el proceso de la curación, la ubicación de la fractura también influye en el proceso de la curación. Entonces, hablábamos también de una definición que era el retraso de la consolidación y la no unión o la no consolidación o pseudoartrosis de la fractura. Y entonces, cuando ustedes vean un caso clínico de una pseudoartrosis, piensen que hubo factores biológicos y mecánicos que influyeron para que la fractura no consolide. ¿Hasta aquí alguna duda? Doctor, todo bien. No, bueno, pueden interrumpirme si hay alguna duda, con toda confianza. Entonces, un déficit en ese entorno biológico o en el entorno mecánico, o bien no apreciar, como les mencionaba yo ahorita, comorbilidades del paciente y ese daño vascular puede conducir a un defecto en el proceso de la curación de la fractura. Aquí les pongo dos ejemplos. Miren, aquí en el inciso A, en la letra A, hay un paciente con una fractura de tibia, de la diáfisis en el tercio medio, casi distal, un trazo discretamente oblicuo, tenemos la proyección anteroposterior, la proyección lateral, prácticamente no estaba desplazada. Entonces, este paciente no evolucionó satisfactoriamente en el proceso de la consolidación. A este paciente le habían dado la oportunidad de que, dadas las características de la lesión, él pudiera continuar su tratamiento a través de una inmovilización externa con un yeso. Sin embargo, observen cómo se observa, valga la redundancia, el trazo todavía de fractura. Este paciente era un paciente joven, pero requirió un poco más de estabilización de la lesión. Por eso le agregaron este clavo que se llama clavo centromedular bloqueado. ¿Por qué se le llama bloqueado? Porque vean cómo hay unos tornillos que van de lado a lado para agregarle mayor estabilidad a la fijación de esta fractura. Y observen cómo en la última radiografía ya hasta se ve un borde aquí blanco, que es el callo óseo. Es decir, el paciente ha ido evolucionando en el proceso de la consolidación de su fractura. Vean en esta imagen que igual a este paciente le dieron la oportunidad de que por las características de su fractura se le diera tratamiento conservador a través de la aplicación de un aparato de yeso. Entonces, observen cómo estos bordes, este ensanchamiento en el hueso es callo óseo, pero después de 6 meses se sigue viendo una imagen radiolúcida intermedia porque no progresó el proceso de la consolidación de la fractura. El hueso, a través de este callo que ustedes ven aquí, como si fuera, le llaman imagen en corneta o pata de elefante, vean cómo el hueso biológicamente hizo un esfuerzo, es decir, hizo lo que le tocaba en el entorno biológico para favorecer la consolidación de la fractura. ¿Qué le pudo haber faltado a este paciente para llegar a buen término esa curación? ¿Quién me dice? Estabilidad. Inmovilización. Sí, exactamente. Mejorar la inmovilización de la fractura o bien ponerlo a deambular tempranamente. La inmovilización y la actividad en los casos de las fracturas de los miembros inferiores, tibia y fémur, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo,
este tipo de fracturas requieren no solamente el ambiente mecánico de la inmovilización, sino el inicio del apoyo. ¿Para qué? Para que la carga a través de un fenómeno eléctrico, bioeléctrico que se genera en esta zona de fractura, estimule la actividad osteoblástica para la curación de las fracturas. Entonces, en las fracturas de los miembros inferiores, como la fractura de tibia, la fractura del fémur, no solamente hay que estabilizarlos, ya sea con un yeso o con un clavo o una placa, sino que hay que procurar en el momento en que sea óptimo iniciar la carga para favorecer la consolidación. No así en los miembros superiores, por ejemplo, una fractura de húmero, cuando le damos tratamiento conservador o lo operamos ya sea con una placa o un clavo centromedular, como el que ustedes ven aquí, a esos pacientes procuramos iniciar lo más pronto posible ejercicios de actividad muscular para que esa actividad muscular estimule la vascularidad a este nivel y promueva la curación de la fractura. ¿Sale? Doctor, ¿Mande? en esa primera imagen, entonces sí estaba consolidando bien. ¿En cuál? En la que no tiene letras, la de la que no consolidó. En esa Exacto, primera imagen estaba exacto. consolidando bien. Inició, recuerden que ahorita veremos el proceso natural de la curación de las fracturas. Es un proceso de osificación endocondral en el que se forma callo óseo. Ahorita lo vamos a ver. A este paciente le dieron oportunidad de que consolidara con un aparato de yeso, pero quizá la estabilización y el soporte de cargas fueron insuficientes. Entonces, biológicamente hubo un esfuerzo, pero ya no progresó porque le faltó la parte mecánica, mejorar la parte del aporte mecánico para esta fractura. ¿Sale? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Ahora, el hecho de que tú le pongas un clavo o una placa no te garantiza la consolidación. Si tienes que tomar en cuenta todos estos aspectos, tanto biológicos, mecánicos, como las comorbilidades. Por ejemplo, si a este paciente que vemos aquí en las imágenes ABC, desde un principio le ponen un clavo, por supuesto que la estabilización que le da un clavo es mucho mayor que la que le da un aparato de yeso. Entonces, promueve la carga temprana. Ponlo a caminar pronto. ¿Sí me explico? Tal vez con un aparato de yeso no lo pongas a caminar muy pronto, porque la estabilidad es menor a la que te da un clavo y todavía menor a la que te puede dar una placa. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Muy bien. Ahí disculpe, pero de repente voy a toser un poquito porque ando algo descontrolado de mi alergia. ¿Cuáles son los mecanismos de reparación de las fracturas? Básicamente son mecanismos primario y secundario. El mecanismo primario se refiere a aquellos procesos como la osteosíntesis, es decir, poner placas y tornillos, y el proceso secundario es, digamos, la curación natural de una fractura. Entonces, la reparación de los huesos largos fracturados es un proceso único que da como resultado, como ya les había yo comentado, la restauración anatómica y funcional de un hueso. Recuerden, el hueso sirve para estructura y como órgano. Entonces, esta reparación la dividiremos en curación primaria y curación secundaria. ¿Cuál es la diferencia entre decir la curación fue primaria o secundaria? Tiene mucho que ver qué tanto movimiento local exista entre los fragmentos de fractura. Sí, no olviden estas diferencias. Entonces, fíjense, la curación primaria implica que habrá un intento directo de las cortezas del hueso, como lo ven en este gráfico, por unir directamente la continuidad, es decir, por restablecer directamente la continuidad. En la curación primaria, esta se lleva a cabo cuando nosotros al hueso le ponemos un medio interno de fijación, como una placa y tornillos. Ese es el medio más rígido de fijación de las fracturas. La mayor rigidez, la mayor estabilidad, por decirlo así, en una fractura la logramos colocando placas y tornillos. ¿Sale? Eso favorece que el movimiento entre los fragmentos esté prácticamente totalmente disminuido. Es decir, no debe de haber movimiento, de tal manera que si yo
decido colocarle una placa con tornillos a una fractura de un paciente, tengo que asegurar una muy buena técnica, ¿sí? Tengo que hacer una muy buena técnica y un manejo adecuado de los tejidos blandos. ¿Por qué? Porque aquí les pongo un ejemplo. Miren, hay una fractura del peroné y le ponen una placa con tornillos. ¿Qué tuvo que hacer el cirujano? Todo el tejido, el hematoma que se formó entre los fragmentos de fractura se elimina. Ese hematoma es muy importante si yo lo hubiera dejado curar naturalmente, ahorita lo veremos. Pero como yo lo quito para colocar una placa con tornillos, tengo que asegurarme una buena técnica, lograr el contacto prácticamente total de los fragmentos de fractura y esa rigidez que da la placa para que el contacto directo cortical-cortical favorezca que se restablezca esa continuidad. ¿Sí estamos? Entonces, la curación ósea primaria se logra cuando se logra estabilizar totalmente la fractura. Y eso se logra con placas y tornillos. Ahí la reparación será directa por contacto entre los fragmentos, entre las partes corticales, para restablecer los sistemas haversianos. Vean aquí el ejemplo, como en este gráfico, en esta fractura, colocan una placa con tornillos, con una técnica adecuada, para que se forme nuevo hueso directamente. Noten que en esta imagen, con la colocación de placas y tornillos, no se forma callo óseo como lo vimos aquí. ¿Sí notan la diferencia? Sí, doctor. Ok. ¿Por qué aquí sí se formó callo óseo? Porque para que se pusiera este clavo, no fue necesario abrir el foco de fractura y quitar el hematoma. Es decir, la colocación de un clavo endomedular implica mucho una parte de osificación endocondral, a diferencia de colocar placas y tornillos. Entonces yo les pregunto, ¿qué le dará más rigidez a una fijación? ¿Colocar una placa con tornillos o colocar un clavo endomedular como el que están viendo aquí? Un clavo endomedular. Placa. La placa es la que da más rigidez. La placa es la que da más rigidez. Por eso, ustedes no ven la formación de un callo. Para que se forme callo, tiene que haber una mínima movilidad aquí. Cuando tú colocas un clavo, mira, cuando tú colocas un aparato de yeso, la movilidad en el foco de fractura es mayor que si colocas un clavo endomedular. Si colocas un clavo endomedular, la movilidad disminuye notablemente, pero hay algo de movilidad en esta zona. Pero cuando tú colocas una placa, prácticamente has eliminado la movilidad entre los fragmentos. ¿Sale? Muy bien. Esa es la curación directa de las fracturas. La curación primaria también se le llama curación directa de las fracturas. Entonces, la curación directa de la fractura va a ocurrir en condiciones de absoluta estabilidad a la fractura por un proceso de curación ostional directa, cortical a cortical. Aquí lo pueden ver ustedes. Vean el gap o la brecha de la fractura. Acá está la cortical y cura directamente. Y no hay formación de un callo óseo. Entonces, cuando colocas una placa con tornillos, se le llama curación primaria o directa de la fractura. ¿Qué pensarías tú si le colocas una placa con tornillos y ves que se formó un callo? Que no Es está bien decir, puesta la No se placa. aplicó bien la placa. exacto. Posiblemente no está bien colocada. Hay algo de movilidad en el foco de fractura. ¿Sale? Muy bien. Entonces, esta curación primaria va a ocurrir incluso si hay una pequeñita brecha. A esto se le llama curación en brechas. Vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Que les voy a compartir para que podamos redondear esta parte. Obsérvenlo con atención.
Fíjense, este mecanismo del cono cortante, del cutting cone, forma parte del mecanismo de la curación primaria. Ya les dijo aquí el autor, ya les dice aquí el autor del video, que la curación primaria se lleva a cabo en aquellas fracturas en las que no hay movimiento en el sitio de la fractura a partir de una fijación rígida, como ya lo habíamos visto ahorita. Entonces, esto se lleva a cabo a través del mecanismo del cutting cone, que le llaman. Fíjense. Fíjense, esta es la zona de la fractura. El autor te dice, los osteoclastos van a remover el hueso de la zona necrótica, los extremos de la fractura en el hueso cuando se fractura, esos extremos pierden vascularidad y se necrosan. Entonces los osteoclastos tienen que ir y limpiar muy bien esa parte para que se lleve a cabo el proceso de la curación de la fractura. Entonces, aquí te dice el autor, para que este proceso se lleve a cabo, tiene que haber contacto entre los fragmentos. Si tú no dejas contacto, es decir, espacios sumamente grandes, de más de 1 milímetro, más de 2 milímetros, la curación no se va a llevar a cabo. Se va a rellenar con tejido fibroso y se va a formar una pseudoartrosis. Entonces, el mecanismo secundario implica un mecanismo endocondral y lo vemos cuando tratas una fractura con un yeso o con clavos endomedulares y se forma un callo abundante. ¿Por qué? Porque la estabilidad aquí, si bien es cierto, es mayor con un clavo que con un yeso, como quiera que sea, hay un ligero movimiento, hay algo de movilidad mínima, pero existe y eso favorece la curación endocondral. Aparte, preservas el hematoma. Ahorita vamos a ver el mecanismo endocondral. Muy bien, ¿sí quedó claro este video? Entonces, este video nos muestra a nosotros los dos procesos de la curación de las fracturas. El proceso primario, como ya lo mencionamos ahorita, o curación directa, y el proceso de la curación secundaria o curación indirecta de la fractura. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, doctor. Sí. A ver, Cristín. Bueno, alguien más también comentó. ¿Quién más? Sí, yo, pero primero di tú, Cristi. Ok.
Yo tengo la duda de que, por ejemplo, una vez que ya se consolidó la fractura, los tornillos, o bueno, la placa, ¿se tienen que quitar o se van a quedar ahí? No hay una regla que te diga quítalos en todos los pacientes. En términos generales, se acepta que una vez que ha curado la fractura, de perdido esperes al menos un año para retirar o para considerar retirar los implantes. Pero no hay una regla que te diga hay que quitárselos a todos los pacientes. En algunos casos sí, ¿verdad? Son casos raros, por ejemplo, cuando veamos fracturas de tobillo, vamos a ver que a veces colocamos un tornillo a través de la articulación sindesmal, tibioperonea distal. Ahí sí se recomienda quitar el tornillo a las 12 semanas, pero o vienen las luxaciones acromioclaviculares también. Pero en una fractura diaficiaria de un hueso largo no hay una regla que diga que a todos se los tenemos que quitar. Sin embargo, una vez que consolidó la fractura, si ya pasó un año y el paciente desea y hay una consolidación adecuada, se lo puedes retirar perfectamente. Lo mismo para los clavos endomedulares. Los clavos endomedulares, yo por ejemplo, tengo pacientes que tienen 5, 6, 10 años con clavos centromedulares y ahí lo traen, ¿verdad? Incluso con placas, ¿verdad? Placas de muchísimos años, que luego quererlas quitar es un problema porque quedan tan fijas y recubiertas de hueso que es un problema poderlas retirar. Pero al menos esperar un año posterior a que hayas hecho la estabilización, se puede considerar, si el paciente está en condiciones, poder retirar este tipo de implantes. Sí, es que mi duda era, por ejemplo, en que en el caso de que se retiren los tornillos o Sí. los centros centromedulares, los clavos centromedulares, no queda, por ejemplo, debilitado el hueso porque pues prácticamente le estás dejando unos huecos, ¿no? Claro. Bueno, queda más cuando tiene placas y tornillos. Entonces, sí tienes que esperar un proceso de que se rellenen, digamos, los huecos o los espacios, pero regularmente el paciente, una vez que le quita su placa y la fractura está completamente consolidada, puede empezar a deambular provisionalmente empleando muletas, por ejemplo, en tanto en unas semanas se lleva a cabo el relleno de esos espacios. En realidad, el relleno de esos espacios es rápido, es cuestión de unas cuantas semanas. Con los clavos centromedulares no hay tanto problema, tal vez nada más en el sitio en donde van los pernos, pero el clavo centromedular como tal, pues va en endomedular, no implicaría tanto problema. Hay algunos clavos endomedulares que no requerimos colocar esos pernos bloqueados, como vieron ahorita la imagen, los tornillos que van atravesados, y ese lo retiras y ya. Pero también igual cuando quitamos los pernos hay que dar un poco de tiempo al paciente para que se complete el relleno de esos espacios. Sin embargo, si la fractura está consolidada, se le puede permitir al paciente una deambulación asistida regularmente con muletas, unas 2, 3 semanas. Ok, gracias, doctor. Sí, por nada, por nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, doctor, en teoría la osificación primaria es muchísimo más efectiva, ¿no? Y más rápida, supongo. Más o menos en comparación a la secundaria, ¿cuánto tiempo tarda en sanar? Depende, es que depende. Mira, no hay una... Acuérdense que para poder decidir qué tratamiento le voy a dar a un paciente en una fractura, ya lo veremos cuando hablemos de fracturas en específico, pero les voy a decir ahorita que la toma de decisiones depende de tomar en cuenta las condiciones del paciente. Eso es muy importante. Las características de la fractura, eso también es muy importante. Por ejemplo, mira, no es lo mismo esta fractura que te estoy presentando aquí, como la que estás viendo tú ahorita, que es tibia y peroné. ¿Sí la ven? Fíjate, a este paciente, esta línea blanca que ustedes ven aquí al lado es un yeso, ¿eh? Es el aparato de yeso. Esta fractura es una fractura de tibia peroné. Ambas están desplazadas. Ambas. Si tú observas de frente la fractura, dices, bueno, la fractura de la tibia, este segmento, que es el segmento distal, se desplazó en sentido interno. Pero puedes notar que hay contacto entre este fragmento y este fragmento. Entonces deciden ponerle un yeso y mira cómo se empieza a formar un callo óseo. Y acá también. Y al final ve el callo tan enorme que hizo este paciente. Es decir, esta fractura ya consolidó.
se mantuvo bien alineado. ¿Por qué le dieron oportunidad a este paciente de que la fractura consolide de esta manera o de que la fractura no se opere? Pudieron influir muchos factores, hasta la edad del paciente, las condiciones del paciente. Pero un aspecto importante es, si alguien dijera a este paciente, yo lo quiero operar porque las condiciones del paciente así me llevan a tomar esa decisión, está bien. Puedes decir, yo le pondré una placa, yo le pondré un clavo centromedular, está bien. ¿Qué aspecto mecánico tiene aquí? Es fractura de tibia peroné. No es lo mismo que una fractura, déjame te pongo una imagen, de solamente la tibia. Cuando es una fractura solamente de la tibia y el peroné está íntegro, en teoría son fracturas más estables, porque la integridad del peroné le agrega estabilidad. Es como si fuera una férula interna ahí en la pierna. Pero observa cómo, aún así, no evolucionó satisfactoriamente y tuvieron que colocarle un clavo centromedular. En cambio, a este otro paciente sí evolucionó satisfactoriamente. Es decir, tenemos que tomar en cuenta todas esas condiciones que rodean a la lesión que estamos viendo. Recuerden, no es de hablar nada más de una fractura de tibia y peroné. Tenemos que tomar en cuenta las condiciones biológicas de ese paciente, como les mencioné anteriormente. Entonces, no es que las placas o los clavos sean mejores que el yeso. Realmente tenemos que ver todos estos tipos de tratamientos como opciones de tratamiento para los pacientes. Fíjate, incluso aspectos de tipo laboral. Hay pacientes que, por ejemplo, esto se fractura así, y el paciente te dice, oye, es que ¿sabes qué? Yo necesito integrarme pronto a mis actividades. Soy un gerente, soy un médico, estoy joven, soy productivo, necesito trabajar pronto. Darle tratamiento con un aparato de yeso, pues por supuesto que lo vas a dejar más tiempo inmovilizado. Tal vez tarde más tiempo en rehabilitarse ese paciente que si le colocas una inmovilización interna. ¿Sí? Y entonces, incluso factores de ese tipo influyen en la toma de decisiones. Ahora, todos los tratamientos, todas las intervenciones que ustedes tengan en sus pacientes, por mínimas que éstas sean, todas esas intervenciones tienen riesgos y tienen beneficios. Se tiene que poner en una balanza el riesgo-beneficio. Entonces, si este fuera un paciente de 18 años, por ejemplo, con parálisis cerebral, no deambula, entonces dices, bueno, ¿vale la pena operarlo? ¿Es válido operarlo? ¿Sí? Entonces, o que fuera un paciente mayor de edad, un paciente de 80 años, con una mala calidad ósea, no hay quien lo cuide al paciente, no tiene el recurso para un implante. Bueno, eso no significa que no existan estas alternativas u opciones de tratamiento para ofrecérselo al paciente. Pero también, si alguien decidiera, ¿sabes qué? Yo te coloco una placa con tornillos o un clavo, está bien decidido si es que las condiciones del paciente favorecen hacer ese tratamiento. ¿Sí estamos? No sé si me entendieron, Carrión. Sí, doctor, Entonces, sí. la toma de decisiones se tiene que hacer sobre las condiciones de cada paciente. Muy bien. Entonces, Doctor. vamos, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo sí tengo una duda. A ver, Dylan. Lo que pasa es que en el artículo que nos mandó, bueno, y también ahorita en el video, mencionaban, mencionaban los tipos de hueso y así, y mencionaban uno que se llamaba woven bone, que era como contraparte de lamellar bone. Y también lo mencionaron en el video, pero no encuentro cuál es como la traducción, o sea, digamos que es el hueso ya maduro, ¿eh? Digamos que es hueso ya maduro. Si no vas a encontrar la traducción como tal, es hueso ya firme, ya que forma parte de un callo duro, por decirlo así. ¿El woven? Sí. Lo que pasa es que, es que mi problema era de que no sabía si me hablaban de tejido cicatrizal o decía yo, pues es tejido No, es fibroso, hueso. bueno, es cartílago. Es hueso, o sea, no, es hueso. Es hueso. Ok. ¿Sale? Muy bien, Bien. gracias. Ok, por nada, Dylan. Entonces, la curación secundaria o indirecta es la llamada curación espontánea. Digamos que es la curación natural de una fractura.
Entonces, este proceso de consolidación ocurre con un mínimo movimiento y se produce cuando colocamos aparatos de yeso o colocamos un clavo centromedular, es decir, no fijaciones no tan rígidas como una placa con tornillos. ¿Por qué? Porque también el movimiento estimula, un movimiento mínimo, ¿verdad? Estimula la formación de un callo. Entonces, no significa que vamos a dejar que se mueva toda la fractura. No, es un mínimo movimiento, por eso también se le colocan aparatos de yeso a los pacientes, porque el movimiento interfragmentario excesivo puede llevar al fracaso en la curación, a que se desarrolle una pseudoartrosis en la fractura. Entonces, esta curación secundaria implica una parte que es muy importante, la preservación del hematoma, es decir, no lo vamos a quitar, ahí se va a dejar porque ese hematoma es un molde en el cual se llevará a cabo todo el proceso de la curación y obviamente también la integridad del periósteo, porque la respuesta vascular del periósteo es muy importante para la curación de estas fracturas por la forma secundaria o indirecta. Aquí las células osteoprogenitoras van a contribuir mucho al proceso de la reparación, como les mencionaba yo, a través del proceso de osificación endocondral y en parte la osificación intramembranosa. Miren, el ejemplo más claro que tenemos de osificación endocondral lo vemos en los bebés. Aquí tenemos un ejemplo de una fractura obstétrica de húmero en un recién nacido. Observen cómo se ve el trazo de la fractura, incluso se ve desplazada la fractura, y vean al séptimo día, en un bebé, un recién nacido, el gran potencial de curación que tiene. Vean lo abundante de este callo óseo. Este callo óseo a los 7 días es en los recién nacidos. Esto no lo podemos observar en un adulto, ¿verdad? Esto lo observamos en un recién nacido. En un adulto puedes esperar una formación de un callo por vía secundaria o espontánea, pero no de esta magnitud. Observen cómo, y a los 6 meses, prácticamente el húmero restauró ya su forma natural, su forma normal, a través del proceso de la remodelación. Y aquí tenemos abajo otro ejemplo. Miren cómo a este paciente con una fractura de tibia le colocan un clavo endomedular. Aquí se alcanza a ver el perno que le llaman de bloqueo. Y observen, aquí se ve la fractura y cómo con el paso del tiempo, esa ligera movilidad que hay aquí permite que se forme un callo. Este callo es producto de la preservación del hematoma, pero también de la actividad perióstica. Y vean cómo va evolucionando hasta madurar ese callo óseo y prácticamente ya no se ve la fractura. Por supuesto que a este paciente seguramente, además de la estabilización interna, le permitieron a este paciente una deambulación temprana. Recuerden que la curación de la fractura en miembros inferiores requiere que el paciente pueda caminar en el momento en que sus condiciones lo permitan. Entonces, si estamos hablando, ya vimos ahorita en el video las etapas de la curación de la fractura. Entonces, estas se consideran en la curación secundaria, desde la formación del hematoma. Observen cómo en la primera semana el hematoma es muy importante, porque como les dije ahorita, será un molde en el cual se van a llevar a cabo las siguientes fases de la curación de la fractura. Y por supuesto, diferentes tipos celulares estarán actuando en cada uno de estos procesos de la curación secundaria. ¿Sale? Las fases de la curación de la fractura se superponen unas con otras. Hay una parte que es muy importante, que es la angiogénesis. Si bien es cierto, en las etapas iniciales de la curación hay un proceso de hipoxia producto de ese daño vascular local, al final la angiogénesis debe de perdurar todo el proceso para que se lleve a cabo desde la fase inflamatoria, la fase reparadora y la fase de remodelado. ¿Sale? Entonces, si bien es cierto, inicialmente, casi al final de la fase inflamatoria, inicia el proceso de la angiogénesis, primero sí hay una etapa de hipoxia. De hecho, esa etapa de hipoxia es necesaria porque va a estimular la actividad condroblástica. Entonces, esa parte es importante que la tomemos en cuenta, que no la olvidemos. A ver, creo que se me va a acabar la batería. Permítanme tantito.
Ya conecté. Voy a volver a compartir la pantalla. Se me estaba acabando la batería. Ahí está. Ya estamos otra vez. Entonces, estas fases son simultáneas y todas las fases son necesarias. Fíjense, hay estudios que han mostrado que el uso excesivo de antiinflamatorios en las fracturas puede inhibir la curación de estas. Es decir, la fase inflamatoria es necesaria. Es necesario que haya una vasodilatación, que haya un aumento de la vascularidad ahí, la llegada de células reparadoras, de citocinas. Esa es parte importante, porque incluso estos factores actúan a través de la quimotaxis para facilitar la llegada de otros elementos celulares que van a participar en estas fases reparadoras y fases de remodelado. Entonces, si bien es cierto, los antiinflamatorios tienen un uso importante en el paciente con una fractura, no debemos abusar de ellos. De una vez les comento que ¿quién me puede decir más bien cuál sería el mejor analgésico para ayudar a control del dolor en un paciente fracturado? La estabilización. La inmovilización. Inmovilízalo y, claro, inmovilizarlo. Si no lo inmovilizas, pues le puedes poner litros de ketorolaco y de tramadol y parches enteros de buprenorfina y Nuvain por litros y el paciente va a seguir con dolor. Además de que si no lo inmovilizas, el riesgo de mayor daño a los tejidos circundantes está presente. Entonces, hay que inmovilizar a los pacientes, hay que empezar por ahí y ser muy cuidadosos en el uso de antiinflamatorios. Entonces, como les mencionaba yo ahorita, ¿cuál es el curso de la curación de la fractura? Bueno, inicialmente se formará un hematoma. Todas las fracturas sangran. Entonces, entre los extremos de los fragmentos, ese hematoma se irá transformando, se irá organizando y se transformará en un tejido de granulación que le dará un poquito de estabilidad a esa fractura. Es un molde. Entonces, ese tejido de granulación servirá para que ahí se lleve a cabo todo el proceso de la consolidación. Aunado a la presencia de ese hematoma, bueno, en la etapa luego que te fracturas, inicia el proceso inflamatorio. Es decir, una vez que el hueso, los tejidos blandos se lesionan, esta fase inflamatoria que dura 1 a 7 días es muy importante. Entonces, esta etapa inflamatoria se caracteriza, como ustedes ya vieron, por una gran actividad vascular y la presencia de una gran cantidad de citocinas. De las principales, de las más que destacan ahí para completar el proceso de la curación, pues está el factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta, las proteínas morfogenéticas, y estas obviamente van a ser liberadas por estas células que van a participar en el proceso de la curación. Entonces, la fase inflamatoria dura de 1 a 7 días. ¿Cómo me doy cuenta clínicamente que la etapa inflamatoria está cediendo? Bueno, más o menos para casi para completar la primera semana, el paciente ya puede notar una disminución pues un poquito más notable del dolor, de la inflamación. Sin embargo, todavía esa lesión es muy inestable. Ese coágulo, ese hematoma que ya está ahí, ese molde, no le va a dar una estabilidad adecuada a esa fractura. Entonces, el hematoma, si le vamos a dar al paciente la oportunidad de que su fractura cure naturalmente, es decir, a través de un proceso secundario o espontáneo, es muy importante que cuidemos ese hematoma porque el hematoma favorece la liberación de esos factores de crecimiento que les acabo de mencionar, que estimularán la osteogénesis y la osteogénesis y la angiogénesis. Vean, aquí hay este gráfico nos lo muestra, ¿verdad? Aquí vemos cómo estos osteocitos están blancos porque se murieron por esa isquemia que hay. Y aquí está el hematoma. Y vean cómo el hematoma servirá para que ahí lleguen recuerden que primero hay hipoxia, pero esa hipoxia se restablece a través de la angiogénesis y la llegada de elementos celulares, ya sea fibroblastos y luego condroblastos, para que este hematoma vaya evolucionando en el proceso, se vaya haciendo más rígido y finalmente se desarrolle en la fase de reparación.
Aquí vemos, bueno, los artículos que yo les mandé, como diferentes citocinas, factores de crecimiento, como los que ustedes ven aquí, influyen en el proceso de la curación. El callo blando es una etapa que dura de 2 a 3 semanas. Son tiempos estimados. Es un callo formado principalmente por cartílago. Entonces, en el hematoma, ya vimos ahorita ya angiogénesis, van a llegar diversos tipos celulares, como los fibroblastos, y estos fibroblastos empezarán a producir colágeno. ¿Para qué? Para que se vaya, digamos, cimentando mejor ese hematoma, se vaya transformando en un tejido primero fibroso y luego cartilaginoso. Estos fibroblastos que llegan por la vascularidad y a través de lo que proporciona el periósteo, producirán ese colágeno que también va a contribuir a darle un poco más de estabilidad, como les mencionaba yo ahorita. Es decir, iniciará ya el proceso en el que se van a unir los fragmentos óseos, pero la vascularidad sigue. Es decir, se irá aportando más vascularidad. Obviamente tenemos que estar pensando que es un paciente que está estabilizado, está inmovilizada su fractura. Entonces, ese callo será formado no solamente a partir del hueso o de la llegada de vascularidad y la transformación de ese hematoma, sino también por lo que vaya proporcionando el periósteo. Y así se va a desarrollar un callo interno que resistirá un poco más la movilidad, incluso la compresión, pero el paciente sigue inmovilizado. Y bueno, esta es una imagen de un callo, como no solamente a partir del hematoma, sino también lo que nos proporciona el periósteo, su capa profunda, va a contribuir a la formación de un callo fibrocartilaginoso, es decir, ya va madurando el proceso de la curación. Si en esa etapa nosotros le quitamos la estabilización al paciente, si le quito el yeso de manera prematura, ese callo no va a progresar y se quedará fibrocartilaginoso. Y entonces será una pseudoartrosis. O bien, si al paciente no lo estimulé a que deambulara, por ejemplo, una fractura de tibia y yo le puse un clavo endomedular, pues es probable que la fractura, su curación no progrese y se quede como un callo fibrocartilaginoso. O bien, si es un paciente fumador crónico, recuerden que el tabaco afecta el proceso de la angiogénesis, ese callo fibrocartilaginoso no progrese porque no hay una mejor angiogénesis y se desarrolla una pseudoartrosis. Y finalmente viene en la etapa de reparación la formación de un callo duro. Esa etapa dura de 3 a 12 semanas después de la fractura. Entonces, ese callo externo se va a llevar a cabo cuando haya una buena vascularización. Obviamente, aunado a una buena estabilización de esa fractura, a una suficiente estabilización de esa fractura. Entonces, esa vascularidad va a ir haciendo que el callo de fibrocartílago se vaya modificando, se vaya mineralizando, que los elementos celulares se transformen en osteoblastos productores de matriz osteoide y que esa matriz osteoide se mineralice. Ahí se cree que las mitocondrias parecen influir notablemente en este proceso. Esta progresión de callo blando a callo duro, ya les mencionaba yo ahorita, depende de un adecuado suministro de sangre y también de una adecuada estabilización de la fractura. Si la vascularidad la comprometes, así como la estabilidad, el paciente desarrollará una pseudoartrosis. Miren, vean aquí un ejemplo. Este paciente que ven ustedes aquí tuvo una fractura en el fémur proximal. Entonces dicen, vamos a colocarle un clavo centromedular, vamos a darle la oportunidad de un proceso de osificación endocondral por la ubicación de la fractura. Bueno, le colocan un clavo endomedular, pero observen lo siguiente, vean cómo existe un espacio sumamente grande entre este fragmento y este fragmento. Entonces dijimos que es importante que la brecha o el espacio sea mínimo, es decir, que haya contacto entre los fragmentos. Vean en la tercera imagen cómo esa brecha es muy grande. Entonces, este paciente en esta imagen de tomografía
podemos ver que hizo una pseudoartrosis. Si le colocaron la estabilización, seguramente lo hicieron sin quitar el hematoma, seguramente, pero pues no era lo único. No solamente el ambiente biológico, hay que propiciar un ambiente mecánico adecuado. ¿Qué acabaron haciendo con este paciente? ¿Quién me dice? Pues quitaron el clavo centromedular y pusieron una placa, ¿no? Para dar mejor estabilidad. Ándele, mejoraron la estabilidad de la fractura. Entonces, hay autores que recomiendan que no quiere decir que el clavo centromedular sea malo para estas fracturas. Posiblemente la configuración de la fractura y las condiciones del paciente no estaban para este clavo. Entonces, este tratamiento es bueno para estas fracturas, pero también la placa. Hay quien de primera intención a lo mejor dice, yo le pongo la placa de una vez, está bien. Que puede fallar la fijación es real, eso es cierto, porque colocar estos implantes implica mucha disección, implica el riesgo de desvascularizar ese hueso. No significa que sea malo, significa que si lo vas a hacer, tienes que ser muy gentil con el manejo de los tejidos. ¿Sale? Entonces vean cómo con cualquier tipo de tratamiento existe el riesgo de que la fractura no consolide. Tenemos que tomar esas decisiones basado no solamente en el tipo de fractura o en el entorno de la fractura, sino en las características del paciente. Y bueno, finalmente viene el proceso de la remodelación. ¿Qué significa la remodelación ósea? Bueno, esta es la fase final en la reparación de las fracturas y se caracteriza porque el hueso, una vez que recuperó su estructura, se readapte. ¿Para qué? Para recuperar una de sus funciones, que es la de estructura, es decir, soportar cargas, facilitar los movimientos articulares. Y es un proceso lento, que puede durar años. Puede durar años. Es la fase más larga de todo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, este proceso de remodelado requiere una acción equilibrada de la actividad osteoblástica y osteoclástica, pero está regida por la ley de Wolff. La ley de Wolff nos dice que los huesos se van a adaptar en función del estrés o de las cargas o las demandas que tú le impongas. Aquí les pongo el ejemplo más claro. Miren cómo el fémur proximal tiene la forma de un bastón, ¿verdad? Entonces, si tú cargas peso, ve cómo el peso, tu peso corporal, cae sobre la cabeza del fémur. Entonces, eso significa que esta zona se llama calcar en el fémur proximal, en la cortical medial. Vean cómo está grueso ese segmento. ¿Y por qué tiene que estar así? Porque si no está grueso este hueso, fácil se va a quebrar, fácil se va a fracturar cuando cargues peso. Entonces, en función de las demandas mecánicas, en cuanto a carga, en cuanto a movimiento, el hueso se va a depositar. Es decir, el hueso se va a depositar en donde más se necesite. ¿Sale? ¿Sí queda claro la ley de Wolff? Sí, doctor. Y también ocurre en los niños, ¿verdad? Claro, los niños tienen un proceso de remodelado mucho más intenso, pues quizá no dure tanto como en un adulto, pero también ellos, ese proceso de remodelado se rige por la ley de Wolff. Bien, vamos a ver. Sí, ¿qué pasó? Una osificación cabalgada, también se va a regir por la ley de Wolff. Como una osificación cabalgada, ¿no? Sí, o sea que la fractura osifique, pero pues está un segmento empalmado en otro. Ok. Bueno, ya les comentaba yo el día de ayer que en ocasiones, sobre todo en los niños, podemos aceptar cabalgamientos, es decir, que se monte un fragmento encima de otro. Claro, si tú le das una estabilización y el proceso se lleva a cabo bien, ese hueso se remodela. Claro, claro que sí. Y recupera su forma original. Ahorita lo vimos en el ejemplo de la fractura obstétrica del húmero. Ahí lo vimos. Entonces, claro, el hueso se va a remodelar y recuperará su forma anatómica prácticamente original. Claro que sí. Gracias. Yo Bien. tengo otra duda, doctor. A ver. Por ejemplo, digamos que tenemos un paciente, ¿no?
ya pasaron, no sé, 6 meses y tiene una pseudoartrosis, o sea, no hay mejoría clínica ni radiológica. ¿Cómo le haces? ¿Qué haces con ese paciente? O sea, porque digo, ya pasaron 6 meses y necesitas, no sé, un prehipoxia y necesitas crear, no sé, una respuesta inflamatoria, o sea, pero ya pasaron 6 meses, ¿cómo vuelves a que ese paciente tenga otra vez esas reacciones para Bueno, poder? dependiendo del origen de la pseudoartrosis. Recuerda Ok, que puede haber factores biológicos y mecánicos. Ahorita veíamos un ejemplo, el ejemplo de la cadera. ¿Cuál fue el origen de la pseudoartrosis en esa cadera? En esta. que no había estabilidad. Exacto. No había una estabilidad suficiente. ¿Qué hicieron los autores? Mejoraron la estabilidad. Más adelante veremos cuál es el tratamiento de las pseudoartrosis. Incluso puede requerir el aporte de injertos, de estímulo local, de un estímulo biológico para la actividad celular, para la angiogénesis. Incluso hay preparados de proteínas morfogenéticas de BMPs que se colocan, vienen en ampolletas, se colocan en el foco de fractura. Hay moldes o andamios que se pueden elaborar a base de colágeno, de hidroxiapatitas. Hay muchas cuestiones. Lo veíamos que, ¿se acuerdan del triángulo de Janudis? Esto, hay Sí, matrices osteoinductivas que se venden. Te venden una matriz osteoinductiva y se puede colocar. Mediadores osteoinductivos, como te decía yo, las BMPs. Incluso se pueden cultivar células mesenquimales, las cultivas y se le puede colocar al paciente. Plasma rico en plaquetas, por ejemplo, rico en mediadores osteoinductores, pero sin olvidar la parte de la estabilización. ¿Sí? muy bien. ¿Sí quedó Gracias. claro? Sí, Sí, Doctor, ahorita lo vamos a ver más adelantito, no te preocupes. ¿y cuál es el Bien, gracias. periodo para retirar un clavo intramedular? no hay un periodo, yo les decía ahorita, creo que fue Crister Güello quien preguntó, no hay un tiempo así claramente establecido, pero una vez que tú ves la fractura ya totalmente consolidada con un clavo centromedular, eso ocurre casi siempre después del año, puedes retirarlo y no hay ningún problema, o dejarlo ahí. Yo ahorita tengo pendiente retirarle un clavo endomedular a un paciente en el ISSSTE, ya creo que ya tiene 2 años con el clavo, su fractura está perfectamente consolidada, no ha habido una urgencia para retirarle su clavo, ahí lo trae todavía. Bueno, él se lo quiere quitar, nada más que ahorita por estas cuestiones de la pandemia, pues se ha limitado esa posibilidad, pero a él se le va a quitar su clavo. ¿Sale? Ok, doctor, gracias. Gracias a ti, Adrián. Bien, les voy a poner este pequeño video. El strain, ese es un término que van a ver mucho cuando lean de trauma ortopedia. Strain se refiere, digamos, a la actividad, a la movilidad, al movimiento que exista entre los fragmentos de fractura. Por eso te dice que si hay una pequeña cantidad de strain por debajo del 2%, ocurrirá una curación ósea primaria. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento te da una movilidad menor al 2% en estas fracturas? Poner la placa. Pues una placa, exactamente.
Entonces, miren, aquí el autor nos pone un ejemplo de una no unión hipertrófica. Vimos un ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando vimos la tibia, que se veía esa imagen que le llaman en pata de elefante, que se veía muy ensanchado. Entonces, en estos casos, una estabilización inadecuada no permite que se complete el proceso. Si hay un fenómeno biológico, vean la gran angiogénesis que hay aquí, vean cómo se ensancha el hueso en sus extremos, intentando consolidar la fractura, es decir, se forma ese callo. Sin embargo, esa no unión se desarrolla porque no hay o le falta estabilización o le faltó carga a ese hueso si es que se trata de una tibia o de un fémur. Es decir, aquí en medio ya tienes el callo, aquí en medio que hay el callo fibrocartilaginoso. Recuerden que ese callo fibrocartilaginoso tiene que progresar a un callo óseo y en estos casos la inadecuada o la insuficiente estabilización no permite que ese callo fibrocartilaginoso evolucione a hueso. Bueno, ahí les dio un consejo al autor, que no se les olvide.
Muy bien. Entonces, podemos resumir de todo esto que hemos visto, que el proceso de la consolidación, sea cual sea este, requiere la interacción de factores mecánicos y factores biológicos. Eso que nunca se les olvide. Y vean, todas las variables que pueden influir en el proceso de la consolidación. Posterior a un traumatismo, el paciente tendrá daño celular, daño a la matriz extracelular, y lo que nosotros esperamos es que el proceso de la curación llegue a buen término con la restauración del tejido original óseo. Este es un ejemplo, esta es una diapositiva que puede aplicar a diferentes tipos de tejidos, obviamente. Esta la utilizamos nosotros para lo que es fracturas, pero vean cómo la variable relacionada a la lesión influye. ¿En qué sentido? No es lo mismo una fractura cerrada que una fractura expuesta, por ejemplo. Las condiciones del paciente. No es lo mismo un paciente pediátrico que un paciente de tercera edad, por ejemplo. O no es lo mismo un paciente con diabetes o con tabaquismo intenso que un paciente sin diabetes y que no fuma. El tratamiento tiene mucho que ver el tipo de estabilización que yo decida utilizar en el paciente, dependiendo del tipo de lesión. Por ejemplo, una fractura de fémur no la podemos tratar en un adulto con un aparato de yeso. ¿Por qué? Porque cuando colocamos un aparato de yeso tenemos que colocar inmovilización de la articulación proximal y distal, y eso es sumamente complicado en un paciente adulto. El tipo de tejido que se lesionó no es lo mismo que se fracture el hueso a que se dañe el cartílago. Estructuralmente, histológicamente, molecularmente, son tejidos diferentes. Entonces, si yo tomo en cuenta todas estas características, incluso podemos anticipar, estimar cuál puede ser la evolución de esa lesión en los pacientes. Entonces, yo les mencionaba, tenemos que hablar de la personalidad o individualizar cada una de las lesiones para de esa manera también individualizar el tratamiento. Entonces, tomar en cuenta la complejidad de la lesión, qué tanta extensión a los tejidos blandos, fue una lesión cerrada o abierta, qué tanto desgarro perióstico puede presentar ese paciente, cuál es el estado general de ese paciente. Pero en general, independientemente del tipo de curación que nosotros queramos favorecer en las personas, en los pacientes, tenemos que lograr que exista contacto óseo, promover o favorecer que se conserve esa vascularidad y agregarle estabilidad a la lesión. Es decir, en términos generales, estos tres fenómenos, el contacto óseo, la vascularidad y la estabilidad, influirán para que se lleven a cabo todo ese proceso biológico y mecánico para la curación de las fracturas. Aquí les pongo un resumen de todo el proceso de la curación en lo que es el proceso secundario de osificación, desde la formación de hematoma hasta el proceso de remodelado. Y bueno, les quiero dejar aquí este caso. No sé, alguien quiera participar o si lo elijo al azar. Ustedes díganme. ¿Quién quiere participar? Pues yo, pero no sé qué tengo que hacer. Bueno, ahorita te digo, este es un caso de la vida real, ¿eh? Este caso me lo acaba de compartir una compañera que es traumatólogo, una compañera, una doctora que hizo traumatología ortopedia y me lo acaba de compartir para pedirme mi opinión. Bien, ¿quién quiere participar? Dylan, ¿fuiste tú, Dylan? Sí, doc. Sí, ok. Pues adelante, a ver, descríbeme lo que ves. Empezando por las proyecciones radiográficas. Bueno, la de la izquierda es una proyección antero-posterior y la de la derecha es una proyección lateral. Es un brazo, o sea, bueno, un antebrazo. El que está fracturado, pues es
Más o menos, ¿qué edad crees que radio- tenga qué edad crees que tenga este paciente? ¿Hay manera de saber eso? ¿O Sí, es adulto, pues es niño? pues estamos viendo en el radio, estamos viendo que hay, según yo, cartílago de crecimiento, pero los huesos del carpo ya están más bien formados, pues ya están delimitados. Entonces yo supongo que tiene como entre 7 y 8 años. Más o menos, ¿verdad? Pues es Sí. esqueléticamente inmaduro este paciente, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, aquí aprovecho para comentarles, siempre que pidan radiografías en lesiones, en fracturas de huesos largos, deben de incluir la articulación, aquí está la lesión, deben de incluir la articulación distal y la articulación proximal a la lesión. Aquí en la proyección anteroposterior no se alcanza a ver bien el codo. En la proyección lateral sí, ¿verdad? Alcanzas a ver la articulación de la muñeca y alcanzas a ver la articulación del codo. Entonces, eso lo vemos cuando hablamos de cómo se evalúan radiográficamente las fracturas, pero bueno, aprovechando el caso, por eso les hago el comentario. Muy bien, Dylan. ¿Qué más? Pues en la proyección lateral se ve que está pues como muy desplazada, entonces lo más probable es que también haya lesionado los tejidos blandos, ¿no? Tenemos que checar que no sea Claro. una fractura expuesta. No sé qué O más sea, ¿tú tenga crees que es una decir. fractura? Sí. Ok. ¿Qué más le ves? Pues es una fractura transversal. Este paciente tiene 9 años, ¿eh? O sea, hiciste muy bueno el análisis de más o menos la edad. Tiene 9 años. Y ¿quieres que te diga cuánto tiempo de evolución tiene? O alguien más quisiera participar, porque pues nomás participa Dylan y Cristian Arguello. ¿Alguien más quiere participar? A ver, Alberto Duarte. Duda, doctor. O sea, esta es de ya se está curando. O sea, no es no es la radiografía que le tomaron inmediatamente en el momento. Esta es una radiografía que te estoy presentando. Haz de cuenta que no sabemos nada de este paciente más que la edad. Ok. A ver, Alberto Ya. Duarte, Sí, doctor. a ver, ¿qué le ves a este paciente? Después de todo lo que hemos platicado, lo que hemos visto. Pues a mí me parece lo que veíamos antes, que usted mencionó que tenía forma de pata de elefante porque se ve cómo va pues el hueso y luego hay como un ensanchamiento. Entonces pues yo diría que sí es ya, que ya hubo proceso de consolidación, ¿no? Que ya pasó pues por su curación, pero no de manera correcta. ¿Ok? Creo que se llamaba no unión hipertrófica. A mí me parece ¿Ok? pues que eso es lo que está pasando, porque después se ve muy ensanchado, pero no unido. Ok. Anita Ríos, ¿qué opinas? Pues lo mismo que mi compañero Alberto, también estaba pensando en que era un intento de consolidación, que pues a lo mejor no hubo una estabilidad adecuada, por lo que veo que está aún desplazado la fractura. Mm, pues sí, estaba viendo a ver si había luxaciones, pero creo que no. Ok, muy bien. Nitzia, ¿qué opinas? Nitzia González. Aquí estoy, doctor. Buen día. Buen día. ¿Qué opinas? Pues sí, prácticamente ya mencionaron todo y pues sí se ve que pues se trata de un niño por lo del cartílago de crecimiento y pues sí, no hay que confundirlo Ok. de que eso también vaya a ser una fractura. Ok. ¿Y qué le hacemos, Hugo Onofre? Pues yo creo que aquí se tiene que estabilizar primero porque lo que estoy viendo es que como ya comentaron mis compañeros, está la formación de esa como callo, pero aún el radio está doblado. No sé si fue un niño que no se le dio tratamiento. Está Y yo creo que... angulado. Ah, ok.
es el término correcto, angulado. Angulado. Y pues yo creo que se tendría que poner una placa. Ya avanzamos mucho. Muy bien. Jorge Franco, ¿qué opinas? Doctor, yo creo que es igual lograr estabilidad para la angulación del hueso y la colocación de la placa. Opino igual Ok. que mi compañero Bono. Cuellar levantó la mano. ¿Qué onda, Cuellar? Yo solo quería decir que, bueno, no sé si ya esté en tratamiento ese niño, pero pues por ejemplo, antes de poner una placa, pues yo diría que primero poner un yeso, porque pues al final como es un niño, tiene mayor capacidad de pues vascularización y todo lo biológico que hemos dicho como para poder consolidarla, tal vez él solito, igual no se le dio tratamiento oportuno de primera intención, pero igual con un yeso se me hace que sería suficiente antes de pasar a algo más invasivo como una placa, diría yo. Sí, esta paciente me lo acaban de comentar el fin de semana. Pero bueno, todo lo que han comentado está bien, está correcto. Sin embargo, no hay que perder de vista, este paciente ya tiene una complicación. Pero vean, tiene 9 años. Observen cómo la pseudoartrosis es una pseudoartrosis, es una pseudoartrosis hipertrófica. Más adelante veremos los tipos de pseudoartrosis, pero vean cómo hay ensanchamiento. ¿Qué mecanismos estuvieron actuando intensamente aquí tratando de restaurar la integridad de este hueso? Sofía Mireles. Bueno, pues, o sea, por lo que estaba viendo aquí, pues ya se está haciendo la formación del callo, pero pues por lo mismo de lo que estaban diciendo, o sea, de que más que no lo estabilizaron bien, yo diría que no lo trataron completamente porque siento que está demasiado angulado. O sea, siento que sí, literal, fue así como de que se dieron cuenta ya hasta mucho después que tenía la fractura. Y Es decir, están actuando o hicieron el intento todos los factores biológicos que hemos hablado, ¿verdad? sí, sí, pero pues, o sea, sí siento que fue así como todo completamente biológica, o sea, porque no se hizo nada como o sea, como ese intento de la estabilidad, o sea, pues ya mecánico. Exacto. Sí, pues, regularmente la pseudoartrosis como esta que están viendo ustedes aquí, la hipertrófica, ya lo dijo el autor también, pues es porque le faltó estabilidad, le faltó estabilización, pero verdaderamente es raro, es curioso que un paciente pediátrico lo estemos viendo problemado de esta manera, ¿eh? Sí, no es algo común, no es algo habitual. Santiago, ¿quieres preguntar algo o comentar algo? Sí, doctor. Pues, bueno, a mí se me hace raro que no lo hayan tratado debido a la angulación de la lesión. Y No, sí lo trataron, sí le dieron tratamiento. ¿Sí le dieron tratamiento? Sí, él Yo estuvo pensé que no lo habían tratado. No, sí, él tuvo tratamiento, pero actualmente está así. Es decir, su tratamiento no le permitió progresar en la curación de la fractura. Ok, no, es que le iba a comentar que pues también podríamos, o sea, en el caso de que no se hubiera tratado, pues se estaría sospechando de maltrato infantil o algo así. Puede ser que los padres hayan sido negligentes, ¿no? Y no lo hayan llevado a recibir tratamiento. Pero además de eso, pues dices, ¿qué factores pueden influir en un paciente de 9 años al que seguramente le colocaron un aparato de yeso para tratar esta fractura por la edad? Hemos dicho que los niños tienen un gran potencial osteogénico, ¿no? ¿No hemos dicho eso? Sí, siento claro, que... y eso es real, eso es verdadero. Pero entonces, en un paciente de 9 años, ¿qué pudo haber influido para que la fractura no evolucionara como yo hubiera querido? La falta de siento... Ustedes ya lo mencionaron, a lo mejor la estabilización no fue completa o fue inadecuada, a lo mejor le colocaron un aparato de yeso y no estaba bien colocado, tal vez, ¿no? Eso es hablando en términos mecánicos, pero hablando en términos biológicos, ¿qué podría haber ocurrido aquí?
Ya menciona Cristian Arguello, alguna patología, claro, claro que sí. Por supuesto que puede haber alguna patología en estos pacientes. ¿Mm? Porque, digo, un niño de 9 años que fume, digo, sí los hay o los debe de haber, probablemente, ¿verdad? Pero pues no es lo común. Sofía, levantaste la mano. Doctor, es que yo tengo la duda, ahorita que dijo, o sea, que sí fue tratado que probablemente con un yeso. ¿Con un yeso sí se puede desplazar tanto, o sea, la fractura? O sea, porque siento que normalmente pues un yeso como que sí lo deja, pero está súper angulado, o sea, No, sí se ahorita puede. está desplazado porque seguramente hubo un momento en que decidieron quitarle yeso pensando que ya había logrado algo de consolidación. Entonces, al no ser, ¿qué tipo de tejido tenemos aquí en medio? ¿Qué tipo de tejido hay? Tejido fibroso. Exacto, fibrocartilaginoso, es como un chicle, ¿verdad? Entonces es moldeable. Entonces no le dio la estabilidad como te la puede dar la presencia de un callo óseo, de un callo duro, entonces por eso se anguló. Y ese es el motivo por el cual lo llevan a recibir atención, porque le duele todavía. Es decir, hay movimiento. El hecho de que tú veas angulada esta fractura quiere decir que todavía hay movimiento en el foco de la fractura. Entonces le duele y aparte se ve ahí todo deforme el antebracillo. Entonces, pero ¿no les parece una situación muy interesante? Digo, porque en la presentación lo que les he puesto de pseudoartrosis han sido pacientes adultos. Dylan Cuellar, ¿qué pasó? Es que eso, o sea, se me hace muy interesante de que sea una pseudoartrosis en niños, pero tengo muchas preguntas. O sea, por ejemplo, mencionaste que a lo mejor pudo ser que le quitaron el yeso, pero digo, si le quitaron el yeso en un hospital, pues le tuvieron que haber hecho radiografías para ver si estaba consolidada la fractura, ¿no? Entonces no le tomaron la radiografía o se la quitaron como los papás. O sea, porque también pienso que, por ejemplo, no hubo falta de estabilidad, digo, es un niño de 9 años, es difícil que un niño de 9 años, a lo mejor dimensione que no debe de mover tanto el brazo o Claro. quiere seguir jugando, entonces digo, a lo mejor la falta de estabilidad se la da que es un niño de 9 años inquieto, o de verdad, a lo mejor, o eso no es un factor que afecte a tal grado como en este caso, entonces, Claro. si estamos viendo alguna patología, no sé, que no pueda producir ciertos, pues componentes biológicos de los que ya habíamos mencionado, ¿no? Claro. No, pues definitivamente por la imagen, por como tú lo ves, dices, bueno, si hubo ahí un proceso biológico que hizo grandes esfuerzos por reparar esa lesión. Pero entonces podemos concluir que, aunque puede haber otros factores, seguramente aquí lo que más influyó pudo ser la falta de estabilización o una estabilización inadecuada, ¿verdad? Jessica Berenice, adelante. Ay, bueno, es una suposición. Usted pregunte, usted opine, no hay problema. Ok, bueno, yo creo que se quedó como que entre la parte del callo blando y el callo duro, ¿no? Y vimos que para que se haga una buena formación de un callo duro tiene que haber como que un buen riego sanguíneo. A lo Claro. mejor pudiera ser que no tuvo una buena vascularización o algo así. Es que si tú no estabilizas adecuadamente al paciente, como en este caso, la angiogénesis no se va a llevar a cabo de manera normal por esa inestabilidad. Fíjense, ¿cuál es la diferencia? Vean, quédense con esta imagen en sus mentes, mira. A ver, perdón. Quédense con esta imagen, el ensanchamiento. Vean cómo se ve en medio, entre los fragmentos, vean cómo se ve como que sí se quiso formar hueso, pero no progresó. Ya cuando tú lo ves de lado ahí, como que se ven unas nubecitas ahí en medio de hueso. Pero entonces vean cómo se ve una fractura aguda. Vean, se ve el trazo de fractura, pero no le ves ningún ensanchamiento a partir del periósteo. Vean aquí, mira, aquí se ve el trazo de fractura, pero no ves esta imagen. Esta imagen te indica un callo principalmente perióstico. ¿Sí se fijan en la diferencia? Por eso es que no podemos decir que esta sea una fractura aguda. Ya hay indicios, ve cómo se ve irregular el trazo.
En las fracturas originales, iniciales, el trazo se ve longitudinal, muy nítido. ¿Sale? Sol Meléndez, tienes levantada la mano. Sí, doctor, es que también estaba sospechando de que fuera alguna patología, o sea, si se descartara de que fuera la fractura y todo, porque, bueno, yo a primera instancia como que vi también que hay, a lo mejor y está mal mi perspectiva, pero que está un poquito, no sé, más grande el radio, tal vez de lo común, de lo que fuera común. Y aparte, pues no, precisamente no hay osificación, porque se ve que ahí está tejido fibroso y los está creciendo hacia los lados y pues se forma esta angulación y esta angulación pues para mí me indica que hay como una compresión, una presión tanto de la mano como del codo, entonces el niño Claro. sigue demasiado y sigue apoyando, pero si le duele, entonces ¿por qué lo apoyaría? Sí, no, el niño, aunque no apoye, pues tiene dolor, porque esa zona de la fractura está inestable. Y sí tiene razón, mira, observa aquí cómo se alcanzan a ver los tejidos blandos, todos abombados, ¿verdad? Esta joroba tan grande que se ve aquí. Sí. Y claro, a este paciente hay que estudiarle hasta aspectos nutricionales, ¿no creen? Sí, porque también, no sé, también pensaba en esa cuestión de maltrato, porque Claro. si al niño le duele y no lo puede apoyar, puede ser que los papás lo estén golpeando o algo, o que lo avienten y que el niño se tenga que apoyar, o sea, que meta las manos, entonces. Claro. O simplemente que no lo llevaron a recibir atención, ¿verdad? Sí. Fue una negligencia. Entonces, aquí resumimos, vean, bueno, antes de resumir, vean otros ejemplos. Vean, este paciente igual que el ejemplo anterior. Le dieron tratamiento conservador y vean, no progresó. Tuvieron que colocarle un clavo. A este paciente, por ejemplo, le pusieron una placa en el cúbito y no progresó la curación. Pero vean cómo aquí no se forma callo. Quedamos que cuando colocas placas y tornillos no se forman callos. Pero entonces, ¿qué pasó? Vean cómo hay un espacio muy grande entre los fragmentos de la fractura. Dijimos que tiene que ser un espacio mínimo. ¿Sí? Y como también en los manejos conservadores puede haber pseudoartrosis. Aquí, por ejemplo, en la clavícula es un caso, digamos, muy propio. Ya les ponía yo el ejemplo el otro día. Si ustedes se tocan su clavícula, pues no tienen una adecuada envoltura de tejidos blandos. ¿Sale? Entonces, vean cómo aquí, en este extremo, aquí se observa algo de callo, es decir, biológicamente intentó curar la fractura, pero pues le faltó irrigación, tal vez le faltó estabilización también. Vean el espacio que se ve entre los extremos de fractura. Entonces, todas las fracturas tienen ese riesgo, ¿eh? Todas tienen el riesgo. Entonces, tenemos que buscar individualizar el tratamiento, individualizarlo y tomar en cuenta todas esas características que pueden influir en el proceso de la consolidación. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. A ver. Sí. ¿La diabetes también puede ser una variación para que afecte Claro. La curación? Claro, sí, cómo no, por supuesto. Quizá de los factores, digamos, del paciente que más influyen o de lo que más se ha estudiado para lo que es la no unión es el tabaco, el tabaquismo. Comorbilidades como la diabetes, la osteoporosis, enfermedades raras, ¿verdad? Hay enfermedades muy raras en las que no hay consolidación de las fracturas, pero regularmente esas son las causas más frecuentes. ¿Qué pasó, Alfonso? Pregunta. Buenos días, doctor. Oiga, disculpe, como mencionaba de la clavícula, que es una zona donde generalmente hay pseudoartrosis, pero pues también es una zona que generalmente se maneja pues conservadoramente. Sí, Entonces, no es que generalmente se produzca la pseudoartrosis, es un sitio donde todos los huesos, quizá la tibia y la clavícula son los que más riesgo tengan de desarrollar una pseudoartrosis. Okay. No sé si, bueno, te interrumpí, perdón. Pero, no, sí, o sea, que si era, pues, o sea, como generalmente se tratan así como conservadoramente, sí, pues, si era muy común que se generara, era mi duda. Sí, no es muy común. Por eso es que cuando veamos los tipos de fracturas, ahí seremos más puntuales ya en cuanto al tipo de lesión, cuáles son criterios quirúrgicos y criterios no quirúrgicos.
Por ejemplo, un criterio quirúrgico, o sea, un criterio para considerar cirugía en fractura de clavícula, es que el desplazamiento sea mayor de 2 centímetros. Por ejemplo, entre otros, ¿verdad? Entre otros que ya veremos en su momento. Sí, ¿De doctor, acuerdo, gracias. Jorge? Sí, gracias. Bien, les voy a poner esto, miren. Está muy interesante también. Causas de la no unión de las fracturas. Es decir, el proceso de la curación se detuvo, no que no haya. Sí había, empezó, pero se detuvo. La falla de la fijación. Fíjense qué interesante esta parte. La no unión, ahorita lo comentaba, no sé si fue Anita o si fue Sol, no recuerdo quién de las dos fue o alguien más, que si esa no unión puede ser debido a un excesivo movimiento, y efectivamente. Observen cómo aquí en este ejemplo al húmero le ponen un clavo endomedular, pero no le ponen bloqueos. Y fíjense lo que nos muestra el autor. Ahí está el clavo y se está moviendo la fractura, miren. También un mal aporte sanguíneo. ¿Cuáles son las fracturas en riesgo de no unión? El escafoides. ¿Por qué el escafoides? El 80% de la superficie del escafoides está rodeada de cartílago y tiene un pobre aporte vascular. No tiene cobertura de tejidos blandos, tiene muy poca circulación. El fémur proximal, como el ejemplo que les puse, también es un área biomecánicamente inestable, con pobre aporte sanguíneo. Las fracturas del cuello femoral también. El quinto metatarsiano. Igual, la inadecuada o la insuficiente vascularidad, las características óseas locales. Las fracturas abiertas tienen una mayor lesión de tejidos blandos y una mayor lesión vascular local. Tipos de no uniones. La hipertrófica, como son los ejemplos que hemos estado viendo. Se le llama en pie de elefante, parece una pata de elefante. Entonces, la no unión hipertrófica, como la que hemos estado viendo, y ustedes ya lo comentaron, la causa más frecuente es una estabilización o inmovilización inadecuada o insuficiente. Es una no unión vascular, tiene callo abundante, pero no progresó porque le faltó estabilización. Y la atrófica. Básicamente nosotros vamos a manejar dos tipos, la hipertrófica y la atrófica. El problema en la atrófica es que es una pseudoartrosis avascular. Prácticamente no hubo aporte vascular, ¿sí? No se ve pata de elefante, no se ve callo. Y su origen es una mala vascularidad y frecuentemente aunado a una mala inestabilidad también.
Y este tipo de pseudoartrosis requiere, además de una buena estabilización, estímulo local con injertos, por ejemplo. La hipertrófica puede ser suficiente con solamente agregarle estabilización. Tabaco, diabetes, obesidad, osteoporosis, fijaciones inestables, la infección, con un desplazamiento severo. Es decir, una pseudoartrosis, tú puedes intentar, como mencionaban ahorita, recolocarle un aparato de yeso o un inmovilizador especial y promover estímulo eléctrico. Esto se ha utilizado, se utiliza, pero sigue siendo controversial. La mayoría requieren cirugía. Mire, esta fractura de clavícula seguramente hizo pseudoartrosis, la trataron de manera conservadora, no consolidó, y bueno, que le agregan una mayor estabilización, pero le agregan aporte con injerto para promover la vascularidad en esa zona. Miren cómo se ve deforme. Ahí está la no unión. ¿Le ven callo? Como en los ejemplos que hemos visto. ¿Ven una pata de elefante? No va. No. Esa es una no unión atrófica. ¿Cuál es el principal problema de la no unión atrófica? No hay vascularización. Mala vascularidad, exactamente. Claro, le tienen que agregar una estabilización, forzosamente. Muy bien. Preguntas. Bueno, me pregunta Francisco, ¿a qué atribuyo yo el caso de la pseudoartrosis? Yo creo que le falta estabilización. Aparte, es una fractura diaficiaria, que el cúbito está íntegro y muchas veces cuando tenemos el cúbito íntegro no te permite un mejor contacto entre los extremos de la fractura. No conozco todo el caso, no sé si fue fractura abierta, lo más probable es que haya sido una fractura cerrada, pero yo creo que a este pacientito le faltó estabilización. Entonces yo creo que va a haber necesidad de ofrecer algo quirúrgico, como ya lo vimos ahorita. Pseudoartrosis y no unión son sinónimos para fines prácticos, sí. Hay autores muy puros, muy puristas en que dicen, no, es que la no unión se refiere a que no hubo ningún fenómeno para curar la fractura. No, vamos a utilizarlos nosotros de manera, digamos, sinónima. Vamos a decir no unión hipertrófica, no unión atrófica. Pseudoartrosis hipertrófica, pseudoartrosis atrófica. ¿Sale? Vamos a utilizarlos nosotros para no generar más confusión. Finalmente, ustedes lo que deben saber es que es una patología de la curación de las fracturas. ¿Preguntas? Jorge y Dylan levantaron la mano.
Alguien por ahí le puso que si lo trató el interno, no, a él lo trató un médico, un especialista. Y bueno, pues a todos nos pasa, ¿verdad? El traumatólogo que les diga, a mí nunca me ha hecho pseudoartrosis un paciente, o está mintiendo o no ha tratado pacientes. A todo mundo nos ha ocurrido eso. Es como el que dice, a mí nunca se me ha infectado un paciente, pues a lo mejor nunca has operado un paciente. Entonces, siempre ocurre eso, ¿verdad? Y bueno, es algo que tenemos que aceptar porque, bueno, somos médicos, no somos máquinas, no somos perfectos, y bueno, y muchos factores, ya se los expliqué yo ahorita, influyen en el proceso de la curación de una fractura. Nosotros tenemos que luchar, que promover, dar el tratamiento más adecuado a las condiciones del paciente, ¿verdad? Hacer un análisis de qué opciones. Pero cuando veamos cada uno de los tipos de fracturas, ustedes ya se van a ir dando cuenta cuáles son los tratamientos de primera elección. Por ejemplo, para una fractura de la diáfisis de la tibia, hay quienes dicen el tratamiento quirúrgico de primera elección es un clavo centromedular. Ojo, tratamiento quirúrgico de primera elección es un clavo centromedular, porque las características del clavo te permiten incorporar pronto a ese paciente, que deambule pronto a ese paciente. ¿Que le pueden poner una placa con tornillos? Claro que se le puede poner, pero no es la primera elección. Eso también depende de la elección del cirujano. Pero en términos generales, la literatura nos maneja que el tratamiento quirúrgico de primera elección de una fractura diafisaria de tibia en un adulto es el clavo centromedular. En los niños también se pueden poner, hay unos clavitos especiales que son clavos flexibles. El problema con los niños es que el sitio de entrada de los clavos está muy cerca del cartílago de crecimiento. Por eso es que han desarrollado sistemas de clavos que evitan el cartílago de crecimiento, son clavos flexibles, se llaman clavos de Ender, y esos pueden, en algunos niños, puede ser necesario colocar clavos centromedulares, ¿verdad? Por ejemplo, en el húmero, la primera elección de tratamiento quirúrgico es la placa. ¿Puedes poner un clavo centromedular? Claro que se puede poner un clavo, pero la primera elección es placas con tornillos, a diferencia de la tibia y del fémur. En el antebrazo, la primera elección de tratamiento quirúrgico son las placas con tornillos. ¿Que se pueden poner clavos centromedulares flexibles? Claro que se pueden poner, pero la primera elección son placas con tornillos. ¿Por qué clavos en fémur y en tibia? Porque lo que yo les decía ahorita, es una varilla que va dentro del canal medular y que va en el eje del hueso y te permite que el paciente deambule pronto. ¿Sale? Pero bueno, eso ya también lo veremos cuando hablemos de cada uno de los tipos de lesiones de manera específica. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Les voy a dejar descansar unos 10 minutos, que se relajen, que se tomen un traguito de café, unos pingüinos o unos chocorroles, una mordida o unas quesadillitas ahí con quesito. La quesadilla lleva queso, ¿verdad? Eso ya se aclaró desde hace mucho tiempo.